Saludos amigos, buenas noches. Una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles su programa El Pueblo Cuestiona. Hoy con la presencia de un viejo y legendario amigo, un hombre que se ha escrito su nombre casi en letra de oro. Periodista, comentarista, político, fíjate que está retirado de la política. Analista de los principales del país. Hablamos de José Israel Cuello, ex comunista, tengo entendido. ¿Verdad que sí? Ex comunista. ¿Se puede decir así? ¿Es comunista? ¿Con X o con S? Con X. ¿Lo quieres con X o con S? No, yo no quiero nada, tú dices. Las amistades. Uno de los fundadores del Partido Comunista Dominicano. Tenemos a Diana aquí, como siempre. José Israel, hay algo ahora en el tapete mundial, que son las elecciones de Estados Unidos. ¿Qué puede usted decirnos? ¿Qué va a salir de eso con Donald Trump como candidato a la presidencia de la República? Él fue presidente ya por 4 años y al término de ese mandato perdió las elecciones e intentó un golpe de Estado de Estados Unidos. Ajá. Un desequilibrado de tal dimensión, porque eso es insólito. Insólito. Sí, que una persona pretenda dar un golpe de Estado y de conocer unas elecciones en Estados Unidos. ¿Y en qué lugar fue? El Palacio Nacional, ¿verdad? En el Congreso. En el Congreso. Bueno, ese señor tiene evidentemente un desequilibrio psíquico que lo invalida para dirigir el mundo. Y por eso el mundo se le está yendo de la mano a los americanos como consecuencia de esa ligereza en la selección de sus dirigentes. Sí. Y las fichas se mueven. Ahí el señor Cheney, que fue vicepresidente con los Bush, Ajá. y presidente en el momento del ataque del 11 de septiembre, en el momento de la Torre de Mela, Ajá. porque el presidente tuvo que esconderlo, entonces él ejercía la presidencia. Ese señor está con Bush hoy. ¿Está con Bush hoy? Sí, está con Bush y la hija está en el otro lado. Ellos representan lo que Eisenhower le advirtió a Kennedy: cuídese del complejo militar industrial. Le decía Eisenhower, un general del ejército que había ganado la Segunda Guerra Mundial. Al entregarle el mando, dijo: cuídese del complejo militar industrial. Esa gente domina este país. Y ese complejo militar industrial es el que siembra guerras, porque hay que renovar los armamentos. Oh, wow. Y hay que hacer sí. Claro que sí, claro que sí. ¿Y no se suponía que la justicia estadounidense era una de las más férreas, de las más intocables? ¿En qué momento diría usted que se fracturó al punto de llegar a esta situación que les acude a ellos? Porque la clase política se envileció. La clase política es la que contamina las otras instituciones. Realmente. Cuando se contamina la clase política se dañó la situación. Y entonces una justicia que era tan aclamada como la de Estados Unidos, de perderse de esa forma. No, y sigue siendo una justicia para el de lo común. Para el pueblo común. Para el nivel común. Pero hay niveles sociales, como lo advirtió Eisenhower, que no hay justicia para ellos. Que no la sienten. No la tocan. No la tocan. Dios mío. De manera que ese señor que tiene 32 expedientes hoy judiciales fallados por tribunales, que lo que hay que poner en ejecución, es candidato a la presidencia. Como que nada Con posibilidad de ganar también. Exactamente. No tiene más posibilidad de ganar que la otra señora, que hubo que improvisarla ante la senectud del candidato. Claro. Cuando tú ves ese panorama de un delincuente no común, Ajá. porque no es un delincuente común, No, evidentemente. no común, No, para nada. y una senilidad en otros aspirantes que hay que quitarlo en el camino de la postulación final, de Hacerlo la presencia renunciar. final, hacerlo, Prácticamente. imponerle la renuncia, Sí. improvisar una candidatura, te dice que esa clase dirigente, ese equipo humano está descompuesto. Viendo Sí, sí. Estados Unidos así como lo estamos viendo, Latinoamérica está en mejores condiciones políticamente. No, Latinoamérica tiene hoy un momento muy diferente de su historia. Hay una diversidad de mandatos enorme. Si tú lo coges por los que son de izquierda, desde Chile hasta Nicaragua y Salvador,
hay una gama de cosas. Al extremo de que parte de esa izquierda de América Latina que está en el poder discute públicamente con otra parte que está también en el poder. Lula versus Maduro. Lula versus Maduro. Sí, que son dos seres totalmente diferentes. Sí. Bueno. Es increíble eso. Sí. Vámonos ahora a un caso que yo quiero su opinión, o queremos su opinión. Caso Dominico Haitiano. Caso Dominico Haitiano. El que usted ha escrito. Sí, pues ese tema me apasiona a mí desde cuando, siendo un niño en Santiago, no recuerdo la fecha, pero yo me mudé a los 13 años para acá. Y fue mientras vivía allá. Era una sociedad a nivel de los niños muy libre, que caminábamos por la calle, hacíamos cosas, nos metíamos en los barrios, y jugando en una zona de los Pepines, muy lejos de la casa mía. Encontré a un hombre debajo de la cama. Me iba a meter debajo de la cama escondiéndome. ¿Que era haitiano? No, peor. Era un señor que cuando yo pregunté estaba aterrado debajo de la cama. Ajá. Yo pregunté que qué le pasaba a ese señor. Y una hermana me dijo que ese señor había ido a la frontera en una misión y cuando regresó se metió ahí, tenía un año metido ahí abajo. Un año metido de abajo. Aterrado por lo que había hecho. Por lo que había hecho. A partir de ahí... Por temor a justicia. No, Que le pasaran justicia. no, fue de los que mató. Ah, de lo que mató. A los 18, participó en la matanza de los 18,000 que me dijo Trujillo, dándome un movillo. Yo maté 18,000 gente y no me pasó nada. ¿Le dijo Trujillo a usted? Sí, a mí. Delante de mi papá y delante de otro que llevó a Palacio. Lo había soltado de la conspiración del 14 de julio Sí. y él consideró que iba a darme un boche de más. Sí. Entonces, ahí él habló de 18,000, que es una cifra oficial. Sí. Porque si esa no es la que vale, ¿dónde Que es está? la que vale la voz de Trujillo. Efectivamente. Bueno, por lo menos, esa fue la que lo vio. Ese señor, cuando retornó, se murió. Y ese señor murió ahí abajo de la cama. Murió debajo de Murió. la cama. Sí, ese que yo me refiero murió debajo de la cama. O sea, llegó a un estado de trauma tan grande que Sí, ahí... sí. No se atrevía a salir aterrado. Wow. Me imagino que loco, murió, quién sabe de qué. No, loco se metió. Loco se metió. Loco estaba allá. Loquísimo. Sí. No, es que mantenerse bajo una presión así debe de ser algo... Bueno, imagínate, aterrado de su propia existencia. Claro. Pero ahora, Entonces, ese tema me ha perseguido a mí. Logré conseguir papeles sobre la contratación de braceros que se había estabilizado ya en los gobiernos post-balagueristas, post-Trujillo. Y es un tema que a mí me publiqué muchísimos libros sobre la vida haitiana, de la literatura haitiana, que en algunos momentos estelares ha tenido personajes más fuertes que los nuestros, en términos literarios. Claro que han tenido su momento. ¿Eh? Han tenido su momento. Claro. Y bueno, de las investigaciones que he hecho, trasciende. Si tú ves el Producto Bruto Interno de Haití y República Dominicana, en el momento de Duvalier, cuando Duvalier subió y cayó Trujillo, que son concomitantes. sí. O sea, Trujillo dejó a Duvalier en el poder, a quien ayudó a subir. Y Duvalier se puso loco en el poder. Se puso loco en el poder. Sí, Duvalier era un hombre que estudió en Francia, se formó en Francia como médico, pero tuvo la posibilidad de allá, o aprovechó la posibilidad en Francia de ir al Museo del Hombre de París. Y eso lo introdujo en el estudio de la ciencia del hombre. De manera que cuando volvió a Haití, hizo de la investigación de los precedentes históricos de Haití un oficio. Ajá. Y eso le dio nombre y lo llevó a la presidencia, más que la ayuda de Trujillo y de Johnny Aver, que también participó. Él era médico. Era médico con posgrado en París, Sí. pero además era arqueólogo. Y hay un libro de Alfred Metro, que era director del Museo del Hombre, fue su profesor, Ajá.
que se llama El Vudú, El vudú. un estudio sobre el vudú, que está dedicado a François Duvalier, porque fue su guía, habiendo sido su alumno en el Museo del Hombre, en los cursos que él asistió, fue luego el prologuista recibió la dedicatoria del libro de Metro. De manera que ese era más o menos el contexto de un Duvalier que subía y un Trujillo que bajaba, y el Producto Interno Bruto era prácticamente igual. ¿Era igual? Sí, era diverso, pero era en términos de dinero, de valor, era más o menos igual. ¿Qué cosa, Destacándose lo siguiente, en ese momento ellos tenían turismo. Sí, vivían del turismo casi. Tenían turismo y tenían zona franca. Al extremo de que después de morir Trujillo todavía aquí se jugaba pelota con pelotas hechas en Haití. Y no había zona franca. No había zona franca. La situación se viró y hoy la República Dominicana tiene una economía potentísima, diversificada, en crecimiento, con mucha autonomía. Sin embargo, Haití está en involución. Prácticamente se ha comido la capa vegetal. Sí. Hay que sembrar el país nuevamente para crear una vegetación. ¿Qué salida usted le ve al caso haitiano? ¿En qué va a parar esta situación al final del día? Bueno, yo supongo que hay naciones que se han agotado, precisamente porque no sabemos dónde están. Podemos decir que se han agotado, pero identificarlas no es fácil, porque eso es un proceso muy largo. Pero yo creo que Haití y la República Dominicana han convivido ya casi 400 años, o más de 400 años. Y han vivido momentos estelares y momentos de introspección y de oscuridad. Sí, como en el 37, por ejemplo. Bueno, el 37 fue una definición de línea fronteriza, y ese fue un conflicto que se desató aquí adentro, pues. Aquí. Sí, Horacio Vázquez había firmado el convenio del 29 con los haitianos, que parecía el tratado de límite definitivo, pero que los haitianos lo firmaron, pero lo repudiaron poco tiempo después. Entonces, cuando Trujillo sube al poder, Trujillo renegocia el convenio y le entrega el Valle de la Miel, en el tratado que firmó. El Valle de la Miel. El Valle de la Miel era prácticamente como el 30% de la superficie de la República Dominicana. Ajá. Trujillo lo entregó. ¿Por qué lo entregó? Porque los que habían trabajado con Horacio Vázquez el convenio del 29, que era el talento capitaleño organizado, pero bastante necio con los que no son capitaleños, decía, con los haitianos no se atrevió, y le entregó el Valle de la Miel, y fuñían con eso. Ajá. Y eso puso a Trujillo en el lado perverso y malo de su personalidad. Ajá. Era matar. Sí. Y provocó una reacción, porque él tenía que demostrar que él sí se fajaba con los haitianos. Eso es una herida realmente que hay que asumir, Sí. porque fue de este lado para allá que pasó. Sí. Y otros conflictos más que se han desarrollado. Pero sin embargo, hay aliento, porque hoy precisamente en la prensa hay una estadística de lo que se compila sobre las exportaciones dominico-haitianas, el comercio recíproco, que mucha gente lo mide por el menudo diario, que es importante, de la comida y de las cosas más necesarias de los ambientes humanos fronterizos. La mayor parte de ese producto no llega ni a Cabo Haitiano, bueno, a Cabo Haitiano es más cerca, probablemente llega mucho, pero a Puerto Príncipe no llega tanto. No llega tanto. No llega tanto. Sin embargo, una sola empresa de salchichón, una que está en La Vega, la que era de Pedro Rivera, Pedro Rivera. que ahora es de la familia Bonetti, exporta 7 u 8 furgones de salchichón de primera calidad todas las semanas a Haití. No me diga. Sí. O sea, eso va a una clase diferente.
Eso va a un nivel diferente. Eso va a los supermercados de Haití, que hay 2 o 3. ¿Qué 2 o 3? Sí. Pero volviendo al caso haitiano. Pero lo más importante de todo es que hay una zona franca que trabaja tejidos, Ajá. que es de Fernando Capellán, Sí. que haciendo provecho a una legislación norteamericana que pone muchísimas condiciones para acordar un beneficio para Haití, la más dura de las cuales es que el tejido debe ser norteamericano, que debe ser producido o terminado en Haití. No importa que se procese en el medio, y que llena todos los requisitos para lo que Fernando Capellán identificó, y es un mérito de él, para instalar una zona franca binacional. Pero funciona. Funciona con 6.000 trabajadores que comen todos los días al mediodía en la fábrica. Y que esa fábrica les da empleo a ellos. Que son empleados de ellos, Capellán lo que hace aquí es una parte del tejido que se lo compra a una empresa americana que está en Bonao. Bien. Ese tipo de proyectos salva la isla. Salva la isla. Sí, de una catástrofe que ya hemos pasado por muchas catástrofes en la historia dominico-haitiana. Y no necesitamos más. No necesitamos más y se demuestra que podemos vivir juntos. Exactamente. Bien, pausamos, amigos. Bien, continuando también con el tema haitiano, que realmente hablando con una persona de tanta calidad y de tanto conocimiento sobre el mismo, yo quería hacerle la pregunta siguiente, que creo que es algo que a todo el mundo le interesa. Al final del día, ¿usted divisa, sea ahora, en 50, en 100 años, que Haití y Dominicana lleguen a ser realmente hermanos? Pues esa es la tendencia de la naturaleza y de la humanidad. ¿Usted cree que políticamente... Las coyunturas geográficas son hijas de la coyuntura. en algún momento Haití realmente va a aceptar a Dominicana como su hermano y no como su enemigo? Porque se tiene la tendencia de decir que los haitianos ven a Dominicana como su enemigo, como que le quitamos el territorio. Claro, es una posición un poco baja, pero realmente se tiene esa tendencia de decir eso. Sí, pero es una minoría de haitianos. Exacto, pero que en algún momento realmente esa hermandad dominico-haitiano sea hasta cierto punto inquebrantable. Mira, yo creo que todo el desarrollo que la República Dominicana ha podido consolidar post-Trujillo tiene mucho que ver con un trato armónico de las relaciones con Haití. Okay. Que si bien hay mucho resentimiento y mucho dolor de parte en parte, Exactamente. la colaboración en la producción azucarera, en la producción industrial y sobre todo en la construcción, porque la producción azucarera se ha reducido mucho en el país, y el trabajador haitiano se ha trasladado a la construcción. Esa construcción tal y como se ha hecho, y en la zona franca donde participan ellos también, ese crecimiento dominicano no hubiese sido posible sin la armonía un poco ríspida entre los haitianos y los dominicanos. Claro. Es como el dominicano que va a Estados Unidos contribuye a la riqueza de Estados Unidos y a la nuestra. Sí, por el tema de las remesas y todas esas cosas. Sí, pues la remesa abierta y la remesa oculta. Exacto. Porque no solamente mandan muchísimo dinero, sino que se consigna en las transferencias, sino que mandan bidones llenos de comida con una tasa preferencial. La famosa paca. Las famosas pacas. Exacto. Bueno, o sea, la humanidad va a la integración. Okay. Lo contrario, ir a la desintegración. Exactamente. Bueno, o tú prefieres la integración o te conformas con la desintegración y explota. Sí, Hoy podríamos pensar que el mundo está al borde de la explosión. Del colapso. Del colapso, porque tú preguntas, ¿cuánta guerra tienen los judíos abierta ahora? Bueno. Y no te dan las manos para contar. No te dan las manos. No, probablemente son menos de 10, pero son más de 5. Totalmente. Entonces, pero ahí te queda. Que creo que es el... Ahora, cuando tú te pones a pensar que esas son guerras larvadas desde cuando Cristo en adelante. Que tienen años siendo territorio de guerra activa. Siglos de pelearse. Bueno, tú dices, bueno, no se ha madurado suficiente.
El caso de Ucrania y Rusia. Ucrania fue primero que Rusia. Ajá. Kiev fue la capital del imperio soviético, que fue ruso y soviético. Ajá. Durante todo el tiempo. Y luego, bueno, la capital se consolidó en Moscú, que luego se trasladó a Leningrado o a San Petersburgo. Esos son conflictos de mucha larga data. Que han cobrado bastantes vidas. Y que han cobrado bastantes vidas. Hay que pensar que los alemanes entraron por Ucrania, porque es la que tiene frontera con ellos. Frontera con ellos, exacto. Cruzaron por Ucrania, duraron meses para cruzar hasta Stalingrado, donde se dio la batalla de la devolución varios años después. Exacto. Se dio la batalla del retorno de los alemanes y luego el aplastamiento de los alemanes. De manera que esa es la parte que construyó la historia. Sí. Al término de la Unión Soviética, una reunión del 91, un proceso de disolución del imperio soviético, se disuelve la Unión Soviética formalmente en un acta firmada en Minsk, en Bielorrusia, en diciembre del 91. Pero ¿qué es lo que se disuelve en el diciembre del 91? El imperio soviético, porque el imperio ruso extendido por la Segunda Guerra Mundial a Checoslovaquia, Polonia, Rumanía, Hungría y algunas cuantas firmas más, ese se cayó junto con Rusia. Con el imperio ruso. Sí. Fue la primera que segmentación. Y ni hablar de los países bálticos, los 3 países bálticos. De manera que era un proceso disolutivo. Pero en el caso de Ucrania había un conflicto de interés porque los zares tenían en alguna parte de Ucrania, Crimea creo, una residencia de lujo que pasó a ser residencia de lujo de los poderosos de la Unión Soviética. Y eso era algo que evidentemente no iban a permitir. Y eso era algo que era parte de la herencia de ese nivel social inconmovible y que se transfería solo por la muerte. Y es lo que desata un enfrentamiento. Pero después de eso el reto se ha ido por su lado. Realmente, y ha escalado uno y otro y otra razón. Son cargas. Realmente. Bien, pausamos, amigos. Y bueno. Pausamos, amigos. Continuamos, amigos, con José Israel Cuello, un historiador, un periodista, un ex dirigente político de República Dominicana, hombre que batió los palos en la guerra del 65. Lo recuerdo caminando las calles, el Narciso, creo que el hermano del Narciso, fusil al hombro, en 1965. ¿Qué usted podría decir? Yo no me exhibí con fusil nunca. ¿Cómo? No me exhibí con fusil. Pero Narciso sí llevaba un fusil. No lo recuerdo. Yo lo vi de cerca con un fusil. Bueno. Pienso yo que era él. En el caso específico de las elecciones de República Dominicana, ¿qué usted opina el resultado de las elecciones? Si el presidente Abinader podrá gobernar sin mucho callo que le puedan pisar los pies, o él tiene con esas cosas que hicieron la modificación de la Constitución y otras cosas más. ¿Qué opina usted del gobierno de Abinader? Mira, lo primero que tengo es que corregir una apreciación equívoca sobre
el triunfo electoral del PRM. Así. El PRM no ganó las elecciones. No ganó las elecciones. No. ¿Cómo es posible? Contundente. El PLD perdió las elecciones. Si el PLD no se divide, no fuera el PRM gobierno. Eso es verdad. Además, y con esa división que es irreversible, Sí. puede que se quede mucho rato el PRM en el poder. Sí, pero hay una constitución que prohíbe la reelección. Bueno, está bien, pero eso no indica que sea el mismo candidato. Ah, bueno, está bien. A quien le está cerrando la puerta es a Abinader, que además él dijo que no la quiere. Sí, dijo que no. Bueno, Y fue entonces propulsado. él abrió la posibilidad de que ellos presenten otra candidatura. Pero esa otra candidatura y otra no tiene posibilidad mientras los otros sean enemigos entre sí, los rivales. Es verdad. Eso es así, eso no tiene otra fórmula. Y volviendo un poco al tema dominico-haitiano, porque se me ocurrió al pensar sobre los rusos, esa disolución del imperio ruso y construcción ha pasado varias veces en la historia humana, de esa misma zona. El imperio ruso, ya te digo, Kiev fue capital de todo eso antes que Moscú existiera. Así. Sí. Entonces, nosotros tuvimos auge y decadencia del dominio francés. Cuando los franceses reciben el regalo de España por el Tratado de Aranjuez, de la parte nuestra de la isla hasta ahora, ellos no lo estaban esperando. Eso le cayó del cielo. Se lo entregó a España como ñapa. Es un acuerdo. Como ñapa. Sí. Cógete eso también. Bueno, ahí entra la esclavitud a la zona. Los franceses son los que introducen la esclavitud en la plantación. La esclavitud existía antes y en Europa existía hasta el otro día, pero patriarcal. El servicio doméstico, ese tipo de situaciones, eran prácticamente regímenes de esclavitud. Y aquí la parte de la esclavitud en la colonia fue fundamentalmente de carácter doméstico. Y se registraban los esclavos y el dueño, y se vendían en las columnas de los genealogistas aquí. Tú ves las actas de venta de esclavos en el 1800, qué sé yo cuánto, registradas en una oficialía. Lo que diga que había una esclavitud, pero era de carácter doméstico en la finca, pero para el manejo del bienestar de la finca o de la propiedad rural. Pero la producción no era muy escasa. Lo que introduce la esclavitud es Francia, que viene con la esclavitud en la plantación. La costumbre de la esclavitud. La plantación la establece Francia. Pero eso lo hacen en la parte que hoy es Haití. Y aquí también, porque ellos tuvieron una parte aquí también. Pero aquí no tuvieron ese arraigo. Pero más en Haití. Claro, más en Haití. Más en Haití. Es Francia que establece eso y por eso allá se acentúa. Y se compran los Hasta 1802. En 1802 era cuando los esclavos se levantan. Ok. Y al extremo creían ellos que Napoleón, que había proclamado, la República Francesa, que había proclamado la liquidación de la esclavitud, y los haitianos se la creyeron. Pero ¿quiénes se la creyeron? Los colonos, para coger su propia tierra. La ingenuidad de los esclavos era tal que en un momento Toussaint coge un barco para ir a ver a su compadre Napoleón. Napoleón y lo recibe, lo mete en una cárcel y nadie sabe el día que se murió. No me digas. Dios mío. El único relato que hay vivo de un alemán que se encontró con él en una celda y narra la historia de ese esclavo que fue emperador o que deliraba con un imperio que no existía y que murió ahí en esa celda olvidada de Francia. O sea, la historia se escribe con hechos muy puntuales que te permiten coser
un relato. Y muy penosos. De ir tejiendo la línea para ir escribiendo. Y muy penosos. Realmente es penoso, es penoso. Y también habíamos mencionado al principio que aquí el licenciado era un escritor bien prolífero. Queremos que usted nos hable un poco de sus obras, del impacto y de realmente qué tienen que ver esas obras ahora mismo, cómo se relacionan con la actualidad dominicana que hoy nos compete. Bueno, yo he escrito miles de artículos, están dispersos por ahí en distintos periódicos. He publicado alguna memoria sobre qué era sobre la conferencia que di en la improvisada en el Museo de Historiografía, que era la resistencia en el momento del desembarco de Maimón, Constancia y Terondo, y que alguien recogió, alguien la taquigrafió y se publicó en un folleto. He escrito sobre las concesiones empresariales, eso que se discute ahora todavía. La primera de las cuales, en términos industriales, fue el convenio entre el Central Romana Corporation y Trujillo para sustituir el bagazo de caña por fuel oil, y la exoneración de impuestos para el fuel oil, y producir con el bagazo el fulfural. Es un producto químico que utiliza una empresa química americana para la producción del nylon, la DuPont. Okay. Y lo sigue produciendo. Ese tipo de cosas fue un debate interesante con el abogado de ellos, el don Julio Peinado, que me contestó un artículo y sostuvimos un debate en la prensa. Yo recuerdo esa polémica. ¿Tú la recuerdas? Sí, fue una polémica modelo. Pero recuerdo que cuando convocaron a una vista pública con producto de ese debate para el conocimiento de la ampliación del convenio que se había vencido, yo traté de participar en eso, y Nano Uribe, que era el presidente del Senado, me dije, ¿quién eres tú? Digo, bueno, yo escribo la prensa, tengo opinión sobre este tema y quiero participar en el debate. ¿Quién, Nano? Sí. Dice, pues mira, tú no vas a entrar aquí. Nano Uribe. Sí. Wow. Tú no vas a entrar Era aquí. el presidente del Senado, Sí. no Balaguer. Sí. Y un personaje folclórico, No me doy cuenta. desfachatado. y no me dejó entrar. Sin embargo, el único que participó fue el presidente de la compañía, entonces, la beneficiaria, que era Eduardo Fernández, con pueblano mío. y nada, Eduardo participó, se sirvió con la cuchara grande, ese era su trabajo. Y el trabajo de Nano era el trabajo de Nano, ¿no? Decir que no. Bueno, bien, pausamos de nuevo. Retornando de la pausa, tengo una pregunta que me viene sonando desde que empezamos a hablar del tema político. Mencionamos también que usted había sido parte de la agrupación 14 de junio. ¿Qué usted nos puede decir? ¿Qué usted recuerda? ¿Cómo usted definiría la participación suya en dicha agrupación tan icónica de la República Dominicana? Y agregarle a eso su participación en la revolución. Claro que sí, claro que sí. Su activismo político en general. Mira, Ambas cosas. la agrupación 14 de junio se fundó en la clandestinidad con 1000 núcleos distintos a partir del 1 de enero del año 1959, en que Fidel Castro avanzó hacia La Habana y Batista hacia Santo Domingo. Y en muchos lugares del país nos reunimos núcleos dispersos que fueron concurriendo hasta que en enero del 60 y después de la matanza de los que desembarcaron el 14 de junio del 59, ya tenía una estructura prácticamente nacional, y por una
por un lado débil de la organización, pues el Servicio de Seguridad comenzó a hacer presos a sus componentes. Ahí cayó usted preso. Yo fui de los que caí preso. Yo caí preso el 21 de enero. 21 de enero. Del 60. El 60. Ellos me soltaron el 19 de enero. Sí, está limpiando patio. O sea, tú tenías bastantes días preso. Quitamos a uno para poner a los otros. Había que limpiar. Sí, así fue. Hagan espacio. Era muy basta con B corta. Esa, o con B larga. Era muy vasto ese servicio, era muy torpe. Y se le iban las ideas. Lo cierto es, bueno, ahí fuimos hechos presos y naturalmente el resultado fue que nos consolidamos más. Claro. Al cabo de ciertos días, después de varios días, nos jugaron, nos condenaron a 30 años. Después, sin haber solicitado ninguna apelación, nos llevaron a apelación y nos rebajaron la cuota. Y después las familias comenzaron a... Sobre todo porque esa prisión masiva había tenido una coincidencia muy feliz. Que su día culminante fue el 21 de enero. Claro. Y era el Día de la Altagracia. La carta pastoral. Eso hace que el día 25 los curas lean la pastoral. A nivel nacional. A nivel nacional y en todas las iglesias. Eso dio el trate con Trujillo. Sí, por ahí se fue. La carta pastoral. Pero dio el traste desde el desembarco. El desembarco, sí. Esas fechas están concatenadas. Se conectan una con la otra. Sí. El desembarco fue una cosa, el triunfo de la Revolución Cubana fue algo, fue una cosa. Nosotros nos hemos beneficiado más de la Revolución Cubana que los cubanos. Oh, wow. Sí, porque los cubanos llevan 60 años en el poder y el otro ya no tenían ni luz. 8 días sin luz. Sí, eso es una cosa insólita. Realmente. Eso no es el imperialismo, eso son ellos. Bueno, es un país prácticamente en disolución. En disolución. Sí, sí. Cuba. No, pero un país que no tiene energía eléctrica 8 días es un país que está mal gobernado. ¿O tú crees que eso es buen gobierno? Claro que no. Entonces realmente es crítica esa situación de Cuba. Es crítica esa situación pero de Cuba. Hay un caso que yo quiero que usted me hable, aunque sea brevemente. Desembarco de Camaño en Caracoles. Playa Caracoles. Mira. Se dejó engañar de la CIA, lo engañaron aquí. Se confió demasiado. Yo tuve una relación muy estrecha con los dos grandes talentos, las dos grandes opciones políticas del país, con Manolo Tavares y que me designó nada más conocerme director del periódico, donde él figuraba como director, pero me dijo, yo no puedo con eso, yo tengo demasiado trabajo, y es bueno que tú hayas llegado, yo vine de España, es bueno que tú hayas llegado. ¿Quién fue ese? Manolo Tavares. Manolo. Él me confió la dirección del periódico. Ahí en la calle Hosto. Sí, pero había un local que estaba en la Santo Tomé, donde estaba la dirección del periódico. Ah, sí, así. Sí. Y al lado la imprenta del Rubio, que era el que imprimía el periódico. Y con Camaño en la Guerra de Abril. Fui de los que redactó el documento que lo proclamó presidente del país. Bueno, esos dos hombres que probablemente no se conocieron, tenían una sola cosa en común. Eran valientes los dos, murieron en condiciones heroicas, los ambos. Pero lo único que le tenían miedo era la política. ¿Los dos le tenían miedo a la política? A la política. Balaguer para ellos era una cosa intocable, una cosa como un santo. En el caso de Manolo, incluso Bonelli, él habla del profesor Bonelli y del profesor Balaguer. En el caso de Manolo. Sí, de Manolo, que fue alumno de él. Ah, fue alumno de Bonelli. De Bonelli y de Balaguer, en la universidad. Bonelli y de Balaguer. En la universidad. Yo notaba esas cosas, porque ese respeto... ¿Eran enemigos ellos? ¿Quién? Dicen que eran enemigos. ¿Quién? Bonelli y Balaguer. Pero ya esos conflictos de otro nivel.
Porque Balaguer no siquiera decretó día de duelo el día que murió Bonelli. No, pero es que ese es un pleito que viene de antes de Trujillo. Ah, ok. Eso son rivalidades de la política más primitiva dominicana. Ajá. Cuando ni tú ni yo habíamos nacido. Ok. ¿Eh? Sí, O sea, muy lejos del 39. exacto. Entonces, esa situación, con Camaño estuve en La Habana varias veces conversando, eso no iba para ninguna parte. Y las razones íntimas de esas decisiones, yo no las viví. Sencillamente no las viví, no tengo por qué dar testimonio de eso, no lo viví. Pero no tenía coherencia con la situación existente. Y bueno, ellos no querían saber de la política, pero el que no quiere saber de la política normalmente se suicida en la guerrilla. Ajá. Eso no es aquí que ha pasado nada más. Ha pasado en muchísimos sitios. Sí. Y hacer de la guerrilla la única forma de lucha, pues naturalmente también ayudó mucho a que encontraran esa salida de la vida. Ajá. Que fueran fusilados. Sí, porque conduce a la muerte. Esto fue una consecuencia Claro. del mismo. Claro que sí, claro que sí. Yo no digo que los que lo mataron no tuvieran culpa, porque la obligación de ellos era preservar la vida. Ante todo. Ellos no están, a ellos no lo contratan para matar, aunque se lo crean. Pero lo cierto es que ellos se jugaron la vida porque no tenían salida en la política. No encontraban salida en la política. Pues no eran políticos. No eran políticos frente a seres que sí eran políticos. Porque Balaguer era una cosa política de padre y madre, y de abuela y de bisabuelo. Se murió en la cama parándole una constitución a Hipólito. Parando la constitución de Él estaba en la clínica Abreu y ahí se murió. Y con la muerte le paró la constitución a Hipólito. ¿Eh? Tú sabes con tu Sotoyo que hizo Hipólito ahí, lo que hubiese sido esa constitución de Hipólito. Otro Toyo. Bueno. Bueno. En el caso específico de los Estados Unidos en este momento, volvamos porque ya las elecciones faltan 2 o 3 días. 8 días. 8 días o 7 días. ¿Eso iría en contra de América Latina o favorecería en parte algo de América Latina? Mira, al mismo tiempo que Estados Unidos está en un periodo de decadencia imperial, se cuece un nuevo centro de los imperios en el mundo. Estados Unidos se unió a China para jurungar las relaciones chino-soviéticas. Y lo logró. Los soviéticos colapsaron y ellos ayudaron a China a encontrar un rumbo de desarrollo propio. Al mismo tiempo, plantearon un concepto de la globalización para la coyuntura, que lo que hizo fue desglobalizar su dominio, compartir su dominio. Hoy el mundo vive una recomposición geopolítica donde el centro está en la India y China. Nosotros no lo vamos a ver porque nos quedan pocos años de vida. Pero eso va, en la próxima generación, va a cuajar. Al mismo tiempo que el imperio norteamericano se está disolviendo. Bueno. Porque todo lo que cae, poco. Cae de su propiedad. Claro. Todo lo que cae en manos de aquello sale de su propiedad, porque el mundo no crece. Exacto. No. El mundo tiene un tamaño, un límite finito. Exactamente. Entonces, pero esa es la historia de los imperios. China, tú la buscas en la historia del siglo XIX y no existe. No hay hechos importantes en la historia del mundo que te permitan encontrar China en el siglo XIX. Sin embargo, antes de que terminara el 20 ya respiraba. Ya respiraba. Y hoy es la segunda potencia del mundo.
La segunda potencia del mundo, Chile. Sí. Sí. Pero Estados Unidos vive un proceso involutivo, un proceso de descomposición. ¿Cómo se va a descomponer ese país? Que no se ha consolidado completo. Fíjate cómo hay un régimen electoral distinto para 7 estados del resto de los estados. Exactamente. No, sí, ahí, como Eso te usted- decía a ti, que la concurrencia de todos no ha cuajado completa. Con usted se puede hablar un día entero, pero tenemos 1 hora solamente de espacio aquí. ¿Algún mensaje breve de 30 segundos? Muchas gracias. Siempre Israel, siempre Israel. Gracias del alma, gracias del alma. Te felicito por esta nieta que ya asume Responsabilidades. asume la carga. Amigos telespectadores, acabaron de escuchar El Pueblo Cuestiona, hoy con la presencia de una figura que por lo menos yo lo quiero, lo respeto, lo admiro, como respeté y quise a su padre, que fue una joya en este país. José Israel Cuello, todo un intelectual sólido. El que quiera saber algo de República Dominicana, de historia de República Dominicana, Que se lo pregunte a él. que se lo pregunte a José Israel Cuello, Punto. el esposo de doña Lourdes. Y simplemente también hay que ver, tiene un hijo en el cuerpo diplomático, Federico. Y 2 estrellas aquí, Pablo y Ernesto. y 2 estrellas aquí. Es decir, que de tal palo tal astilla. Realmente. No, de tal palo tal caoba. Amigos telespectadores, será pues hasta la próxima. Ercilio Veloz y Diana Bueno estuvimos con ustedes.